Consulta con tu médico. Cuatro y 10 minutos de la tarde, vamos a comenzar con buena información para el bienestar de todos, sobre todo para aquellos que tienen dolores de espalda, que creo que es uno de los dolores, aparte de los dolores de cabeza más frecuentes a nivel mundial, en distintas partes de nuestra columna. Pero hoy escogimos hablar de la zona cervical, ¿correcto? Me acompaña María Astrid Armas Máez, ella es fisiatra, especialista en columna vertebral, fundadora y directora ejecutiva de Columna Activa. ¿Y qué es una hernia discal? ¿Rehabilitación o cirugía? Bueno, esa es una pregunta que con mucha preocupación se hacen las personas, ¿no? Porque cuando te hablan de cirugía en la columna, todo el mundo se horroriza por lo que puede implicar a nivel de recuperación, de traumatismo, de todo. Muy buenas tardes, bienvenida. Gracias, Mara Laura. Fíjate lo siguiente, qué interesante lo que comentas del tema del dolor. De hecho, las consultas por dolor o algias a nivel de la columna vertebral es el segundo motivo de consulta por dolor a nivel mundial después del dolor de cabeza. Bueno, es que sí. Entonces, ¿qué pasa? Hay algo que es muy interesante y que yo, veo con cotidianidad en el consultorio. Es esa angustia con la que viene el paciente cuando le dicen que tiene una hernia discal o cuando el paciente anda con una sintomatología dolorosa a nivel de columna cervical, dorsal o lumbar. Inmediatamente el paciente está un poco como en estado de shock. ¿Qué va a pasar aquí? ¿Me van a tener que operar? ¿Esto se va a quitar es con cirugía? Y lo más interesante de todo esto es que el 90-95% de los procesos inflamatorios a nivel de columna vertebral, cuyo origen es una hernia discal, se solucionan es con tratamiento de rehabilitación. Solamente yo soy un ejemplo de... Sí, un 5% de los pacientes son los que realmente ameritan una intervención quirúrgica. Entonces, cuando un paciente viene con un proceso doloroso o con un proceso inflamatorio cuyo origen es una hernia discal, y ya vamos a hablar de la hernia discal, es muy importante que el paciente entienda que hay un proceso desinflamatorio, que las herramientas terapéuticas para ese proceso desinflamatorio no necesariamente van a ser como a veces el paciente piensa, que es no moverse, el reposo, no tener actividad física o estar medicado o sobremedicado. Entonces viene ese proceso de educar al paciente para que el paciente empiece a aprender a moverse con su dolor, y en la medida en que el paciente comienza a entender que el movimiento es la primera herramienta desinflamatoria que nosotros tenemos en nuestro cuerpo, y lo comienzas a invitar a moverse, ya el paciente inmediatamente comienza a agarrar confianza, y ese miedo, kinesofobia, que es lo que se llama miedo al movimiento, el paciente comienza de alguna otra manera a entender el beneficio del moverse. ¿Qué es la hernia discal? Fíjate lo siguiente, la columna vertebral está conformada por una serie de vértebras, y entre las vértebras se encuentran los discos intervertebrales, que son los que, vamos a decir, en su proceso degenerativo o eventualmente un proceso de tipo traumático, pueden desarrollar lo que se conoce como popularmente como una hernia discal. Aunque ese no es un término médico realmente correcto, pero se ha conocido la lesión del disco desde ese punto de vista como hernia discal. ¿Qué es lo que pasa? El disco es una estructura que es concéntrica, que tiene en el centro una estructura que se llama el núcleo pulposo, y ese núcleo pulposo está rodeado por una serie de anillos fibrosos. Su principal componente es el colágeno, y lo que va ocurriendo con el transcurso de los años es que hay un proceso, vamos a decir, de deterioro de ese colágeno, como nos va ocurriendo en la piel, como nos ocurre en el cabello, que por eso yo siempre muchas veces les digo a los pacientes, sobre todo a los pacientes mayores de 38 años de edad, cuando ya comienzan con todos estos cambios involutivos o cambios degenerativos, yo le digo, mira, estos son las canas y las arrugas de la columna vertebral. Lo que pasa es que ocurre en el disco. Ese anillo fibroso, que lo que hace es como contener a ese núcleo en su centro, él va sufriendo microtraumatismos con el transcurso del tiempo y se va fisurando. Además. Claro, hay un proceso de microtraumatismo que hace que el anillo sufra microrupturas, pero al mismo tiempo, con los años, hay un proceso de deshidratación. Entonces se empiezan como a unir otros cambios a nivel de lo que viene siendo la unidad funcional de la columna vertebral. Entonces la hernia de disco no es más que, vamos a decir, que ese núcleo pulposo comienza a salir porque no está contenido por el anillo fibroso,
empieza o a protruirse o a extruirse, o en casos más severos lo que se llama secuestro, que es cuando el núcleo pulposo se desprende realmente del disco intervertebral y va entonces al canal medular. Entonces, si vamos a hablar de hernias discales, podemos tener hernias leves, moderadas y en o distintas severas. zonas de la columna. ¿Correcto? Claro, la zona cervical y la zona lumbar, vamos a decir que son como las zonas más vulnerables a lo que es la Menos parte mal de las que hernias yo discales. en la parte cervical no, en la parte lumbar sí, pero yo he visto cuando he hecho terapia en tu centro que hay personas que mientras que yo estoy tratando mi parte lumbar o mi zona lumbar, hay personas que están tratando su parte cervical, es decir, que bueno. Sí, es que fíjate que la parte cervical, siempre uno está como muy acostumbrado a hablar de la parte lumbar, pero ¿qué es lo que pasa con la parte cervical? Que con los aparatos electrónicos, por ejemplo, el sobreuso de llevar ese cuello hacia adelante sosteniendo ese peso de la cabeza que es enorme, que no lo alcanzamos a imaginar, ya estamos cargando o sobrecargando esa zona, Claro entre otras cosas. Claro, que eso es lo que hoy en día conocemos ya como cuello tecnológico, porque cuando le sumamos a la columna cervical el peso, ¿verdad? Que tiene de por sí la cabeza, que hablamos de estructuras óseas y de estructuras blandas, estamos hablando aproximadamente que la cabeza pesa entre 6 a 8 kilogramos, pero si trasladamos esa cabeza hacia adelante para todas aquellas actividades, como pueden ser bien los teléfonos celulares, como pueden ser bien las laptops, como pueden ser actividades del día a día, que son actividades de escritorio, bueno, lo que va ocurriendo es que vamos sobrecargando esa columna cervical y vamos triplicando, cuadriplicando el peso para el cual realmente la columna está destinado para sostener. Entonces, eso es un proceso microtraumático diario que está recibiendo todas las estructuras de la columna cervical y por eso es que es muy frecuente también hoy en día, bueno, pues no solamente las personas mayores de 38 años de edad, los adolescentes sufren hoy en día muchísimo de sintomatología cervical, producto precisamente de todas estas actividades posturales repetitivas, inadecuadas, acompañadas de la falta de ejercicio físico. A ver, lo bueno que creo haber entendido al inicio de nuestra conversación, pero además por experiencia propia, es que el 95% de estos problemas son solucionables con terapia de distinto tipo y no con cirugía. Entonces, mucho cuidado cuando también le diga el especialista, mira, es que te tenemos que operar. Hay que buscar muchas opiniones porque no necesariamente pues la solución es precisamente una intervención quirúrgica. Nos quedan 2 minutos, María Astrid. ¿Cuáles son más o menos esas herramientas de la medicina de rehabilitación para precisamente quitar el dolor o quitar esa inflamación que origina el dolor? Bueno, en primer lugar, el ejercicio terapéutico. Y eso va combinado con lo que es la parte de la terapia manual. Que por eso tu empresa se llama Columna Activa. Es una empresa de salud, pero es una empresa al fin. Claro. Y se llama Columna Activa. Bueno, porque el movimiento es vital y por eso tiene el nombre de activa. ¿Okay? Es invitar al paciente al movimiento. Entonces vamos a decir que los pilares del tratamiento de rehabilitación es el ejercicio terapéutico y es la terapia manual. Okay. Dentro de la terapia manual hay una serie de técnicas para ayudar al paciente con el dolor, porque el dolor tiene que ser tratado multimodal. Y dentro de lo que es la parte del ejercicio terapéutico, si tú desinflamas con una serie de herramientas terapéuticas, pero tú no fortaleces, no generas un balance de la musculatura, no concientizas al paciente sobre la que es la parte de higiene postural, escuela de espalda, el tratamiento siempre se queda a medias. Entonces, el balance de desinflamar, pero también fortalecer, mejorar flexibilidad, educar, enseñar al paciente, no solamente desde el punto de vista postural, sino qué debe hacer por su cuenta desde el punto de vista de ejercicio físico, va a ser de alguna otra manera la clave para lo que yo siempre le digo a mis pacientes. No tienen nada para preocuparse, sino mucho por qué ocuparse. Y hacer. Bueno, muchísimas gracias, me encantó tenerte acá, ya sabes que es tu casa y que puedes volver porque me encanta todo lo que tiene que ver con este tema. La doctora María Astrid Armas Máez fue nuestra invitada, ella es médico fisiatra, especialista en columna vertebral, fundadora y directora ejecutiva de Columna Activa. Toda la información, cualquier pregunta o inquietud en @columna activa. Vamos a la pausa, en breve más de A Tu Salud, la revista.